entrar ya en materia, vamos a platicar sobre cómo está evolucionando la actividad del mercado turístico. El Consejo Nacional Empresarial Turístico, junto con el Centro de Investigación y Competitividad Turística ANAHUAC, están dando a conocer los resultados del análisis del mercado internacional hacia México correspondiente al primer semestre de este 2022. Se reporta un saldo positivo en la balanza turística por 10.8 mil millones de dólares, un 28.7% más con respecto al mismo periodo de 2019. Vamos a platicar con Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, muy buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué nos puedes decir de este análisis? ¿Qué es lo que más llama la atención, los hallazgos que arrojó este estudio? Sí, hoy estamos lanzando esta, que es una nueva publicación y hace un estudio, digamos, de mucho detalle de cómo evoluciona cada uno de los mercados emisores relevantes para nuestro país. Eh, yo destacaría, por supuesto, que en el conjunto, pues prácticamente en lo que se refiere al segmento aéreo, México ya está completamente vuelta con niveles por arriba de los reportados antes de la pandemia. Muy especialmente esto tiene que ver con el buen desempeño del mercado de viajes de Estados Unidos, que ha tenido pues, un comportamiento formidable, muy orientado hacia los destinos de sol y playa de nuestro país. Un buen comportamiento, de hecho con un crecimiento mayor todavía, aunque con una base menor en el mercado colombiano. Colombia es ya hoy el tercer mercado de importancia para México y ya en terreno positivo, al menos un mercado europeo, que es el mercado español. El corte lo hacemos para el primer semestre del año y vamos revisando cómo evoluciona el mercado, cuáles son las condiciones. Incluso hacemos un retrato de cómo se ven los bancos de oferta aérea para los próximos meses, el periodo septiembre-diciembre, que por cierto, en el caso de Estados Unidos, sí me parece que manda una señal de alerta, porque sin que haya una disminución importante en esa oferta de asientos, sí estamos viendo que el crecimiento, por lo menos a la fecha que hicimos el corte, pues ya es prácticamente marginal en la oferta, ¿no? Vemos todavía del otro lado algunos mercados comportamientos negativos, muy destacadamente el caso de Canadá, porque es el segundo mercado en importancia y porque tuvo un arranque lento este año, producto eh, de las decisiones del gobierno canadiense para suprimir vuelos hacia destinos mexicanos el año pasado y que todavía repercutieron al principio de este año. Un mal comportamiento en el mercado brasileño y argentino, sobre todo, y del lado de los mercados europeos en negativo, pero digamos con una tendencia de que muy pronto estarán ya en los niveles previos. El caso del mercado británico, que está en el cuarto sitio, y también Francia con un comportamiento, digamos, menos malo, ¿no? De los 10 mercados emisores más importantes, Alemania es el que parece más golpeado dentro de los mercados europeos, Darío. Y si me permites, al hilo de lo que tú mencionabas al inicio, de este saldo de la balanza turística, ya tenemos el dato para el mes de julio y hemos pasado de los casi 11 mil millones a 13 mil millones de dólares de saldo positivo en la balanza turística, que contrasta con el déficit, por ejemplo, de la balanza comercial, que de enero a julio alcanzó 19 mil millones de dólares, Darío. Sí, Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Francisco, por lo que tú nos comentas, entonces, ¿algún movimiento importante en la actividad económica de los Estados Unidos comenzaría a tener impacto en nuestro turismo internacional? No en el corto plazo, Rogelio, buenas tardes. Lo que parece reflejar los datos del verano en términos generales es que el apetito por viajar luego del periodo de confinamiento, luego del periodo de restricciones, sigue siendo muy importante.
no solo en el mercado norteamericano, sino en general en el mundo. Así lo vimos en Europa, a pesar de tener esta crisis pues muy próxima del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, producto de la invasión rusa. Lo que nosotros esperaríamos en todo caso es que el efecto de la incertidumbre económica se refleje hasta el próximo año. Hoy todavía la gente tiene muchas ganas de viajar y ahora sí que viaja primero y después ve la cartera y después sobre todo ve el estado de cuenta, ¿no? Francisco, ¿qué otros datos relevantes nos puedes compartir que les hayan llamado la atención de este análisis? En el análisis lo que ves es también la participación de mercado. Y lo que pudimos valorar, por ejemplo, es que estamos todavía en una condición de alta dependencia de Estados Unidos. Digamos, la velocidad de crucero de México es tener del orden del 60%, más o menos, de turistas provenientes de Estados Unidos y 40% de otros mercados. Vale la pena subrayar que el documento que hoy presentamos analiza solo el mercado aéreo, porque el mercado aéreo es el 85% de los ingresos. Durante la pandemia, los meses más álgidos, esa participación superó el 80%, Dario, y prácticamente vimos cómo se suspendieron, digamos, las operaciones de otros lugares y poco a poco ha venido reduciéndose esa participación. Estamos ya por ahí del 67% más o menos, con una tendencia decreciente, lo cual es bueno, pero digamos que el momento que regresemos a los niveles del 60%, que es, insisto, la velocidad de crucero, pues sigue nuevamente el planteamiento de que tenemos una alta dependencia de este mercado y que si en esta ocasión eso nos benefició, pues en el mediano y largo plazo, pues nos hace vulnerables y debería haber un ejercicio mucho más eficaz por reducir esa dependencia. No es sencillo, se ha intentado, pero creo que pues nuevamente el tema queda sobre la mesa. Del otro lado, lo que llama la atención, insisto, es que estamos en el momento justo del mejor desempeño, pero ya hay algunas señales de que estamos perdiendo participación de mercado en Estados Unidos por la reapertura, ¿no? Durante algunos meses nos beneficiamos de algo que hemos denominado turistas prestados y la gran cuestión acá es si seremos capaces de mantener algunos de ellos. México tiene normalmente alrededor del 17% del mercado estadounidense de viajes al exterior por vía aérea. Llegó a ser hasta el 35% en la pandemia y hoy tiene, digamos, una tendencia a la baja. Estamos por ahí de un 25%. Yo creo que ese es parte del reto, sobre todo porque pues México sigue sin tener, sin contar con estos instrumentos para la promoción. Entonces, para el año que entra, ya en una condición bastante parecida, digamos, de competencia a la previa a la pandemia, en donde los destinos estarán en una condición muy agresiva, haya mucha presión del lado económico que mencionaba Rogelio, y México no tenga herramientas de promoción y sigamos teniendo el tema de inseguridad como una variable que en cualquier momento puede descarrilarse, pues podríamos tener un escenario más difícil que el que hoy se está previendo, ¿no? Pero en todo caso, creo que también hay que subrayar que México ha hecho bien la tarea en la reactivación, particularmente por el esfuerzo de los destinos turísticos de las empresas en ellos. Por supuesto, Francisco. ¿Y qué nos puedes comentar del gasto promedio de estos visitantes extranjeros que, pues, por lo que se sabe es un indicador que, pues, está viendo la Secretaría de Turismo Federal como, pues, un indicador clave para ver si está haciendo bien las cosas? A mí me parece muy bien poner la atención en este indicador. No tenemos un corte por mercados. Dada la dominancia de Estados Unidos, suponemos que en el caso de Estados Unidos es el que mueve ese gasto medio y efectivamente el gasto medio ha venido creciendo en los últimos meses. Sin embargo, yo creo que el análisis debe hacerse con mucho cuidado porque tienes un componente inflacionario atrás de él. La estadística del turismo internacional no se ajusta por inflación, siempre está en precios corrientes.
Entonces, un aumento de este indicador no necesariamente está reflejando la realidad del mercado. En realidad, si ajustamos por inflación, pues estamos con un ingreso ligeramente menor al que teníamos antes de la pandemia. Me parece correcto poner mucha atención en esto, pero esto no sucederá de manera inercial. Ha habido un rezago en los precios de los servicios turísticos producto de la pandemia. Apenas se empiezan a recuperar, quizás la excepción son las tarifas aéreas, donde sí que están recuperados, pero yo diría que tendríamos que tener mucho cuidado con echar campanas a vuelo pensando que estamos haciéndolo muy bien, porque probablemente estamos ante el reflejo de este componente inflacionario que he mencionado. Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac de México. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, al contrario, Darío, me da gusto saludaros. Igualmente, muchas gracias.